Un examen previo a la adaptación similar al usado en el caso de los lentes GP convencionales determinará el grado de adecuación de un paciente respecto de la ortoqueratología. Debe incluir antecedentes, agudeza visual, AV, sin corrección, refracción, queratometría, topografía corneal y biomicroscopía del paciente. También será de utilidad contar con información acerca del diámetro horizontal del iris visible y del tamaño de la pupila bajo iluminación baja y normal. Se proporciona información más detallada con respecto a la posibilidad de adecuación del paciente a la ortoqueratología en el capítulo 2 de este programa. El uso de lentes de contacto blandos debe suspenderse por unos días antes de este examen, y se debe prestar consideración especial a los usuarios de lentes PMMA o GP convencionales, ya que deberán interrumpir el uso de estos lentes por un periodo mucho mayor. Por ejemplo, podría llevar hasta 4 semanas para que la córnea alcance su estado de referencia según la medición de la queratometría, la topografía o ambas. Los instrumentos necesarios también son similares a los utilizados en la adaptación de los lentes GP convencionales. Un topógrafo es esencial para revisar los cambios que se producen en la córnea y todos los contactólogos que se propongan hacer de la ortoqueratología parte integral de su práctica profesional lo deben utilizar. La mayor parte de los sistemas de adaptación ortoqueratológicos utilizan lentes diagnósticos de prueba para la selección de los parámetros. En general, un juego de lentes diagnósticos está conformado por una serie de lentes que varían en curvatura base, curva inversa y curva de alineación en función del diseño del lente. Los parámetros iniciales de los lentes de prueba se calculan generalmente utilizando un nomograma o programa de computación. Estos programas se valen de mapas topográficos para proporcionar la información inicial relativa a la selección de los lentes que incluye radio apical, R0, altura sagital o excentricidad, el diámetro horizontal del iris visible, HV y D por sus siglas en inglés, el tamaño de la pupila y el poder previsto, TP por sus siglas en inglés. La mayor parte de los sistemas necesitan tomar varias lecturas topográficas a fin de garantizar una lectura promedial precisa. Los mapas ROG deben descartarse ya que pueden tener influencia adversa en la selección de los lentes. Cada fabricante recomendará un proceso específico para obtener esta información para sus respectivos diseños. Si no se especifica ningún procedimiento de selección de los lentes, utilice un lente de diámetro grande, 1,0 a 1,5 milímetros más pequeño que el diámetro horizontal del iris visible, con una curva de alineación que sea 0,50 dioptrías más plana que la K central más plana. El lente de prueba se coloca en el ojo y se evalúa después de un periodo de acomodamiento. Como observará, este proceso proporciona información clínica del potencial de un paciente para lograr buenos resultados. En algunos casos es posible apreciar cambios en la córnea en plazos de tiempo tan cortos como, por ejemplo, de 30 minutos. No obstante, sistemas de adaptación ortoqueratológicos igualmente exitosos requieren que el lente inicial sea encargado con datos empíricos provenientes de las lecturas queratométricas y de la refracción sin apelar a una adaptación diagnóstica de prueba. También en este caso, los fabricantes le brindarán la información necesaria para encargar este diseño. Recuerde especificar un material altamente permeable al oxígeno para ayudar a proteger la salud de la córnea en el uso nocturno de los lentes. Estos materiales deben tener un DK de 85 unidades o más, según mediciones de ISO-FAT.
Independientemente de que los lentes hayan sido encargados en función de un sistema de adaptación diagnóstica de prueba o de un proceso empírico, una vez recibidos y entregados al paciente, el proceso de adaptación ortoqueratológico es básicamente el mismo desde ese momento. En cualquiera de los casos, la topografía para obtener valores de referencia, la evaluación de la respuesta a la adaptación nocturna de los lentes ortoqueratológicos y la topografía posterior al uso de los mismos constituirán información valiosa para la orientación del tratamiento. Independientemente de que se trate del lente diagnóstico de prueba o del lente encargado empíricamente, es posible evaluar la adaptación dinámica, la adaptación estática y el cambio refractivo después de 30 minutos de uso de los lentes. Ello dará una indicación sobre la velocidad de respuesta del paciente al tratamiento ortoqueratológico y si el lente fue adaptado, muy ajustado, muy flojo o descentrado. Si fuese necesario, es posible utilizar anestesia tópica para reducir el lagrimeo y normalizar el parpadeo. Si se considera aceptable, el paciente puede pasar al uso nocturno de los lentes. En la mayoría de los casos, a menos que se observe que la adaptación resulta demasiado ajustada o floja y descentrada, la decisión sobre si los lentes ortoqueratológicos son aceptables debería tomarse después de la prueba nocturna. Si no se considera aceptable, espere hasta el día siguiente para probar un lente diagnóstico diferente o analizar los resultados del lente encargado en forma empírica con el fabricante para decidir, en función de las opciones disponibles, sobre la alteración de los parámetros del lente. A continuación, se analizarán algunos datos útiles respecto de la evaluación de las características sobre la adaptación de los lentes ortoqueratológicos. Es posible repasar el modo de evaluar las características de adaptación dinámica y estática de los lentes en un programa de adaptación para lentes GP de esta serie, obtenido de Polymer Technology, que es una empresa de Bausch & Lomb. El centrado del lente es fundamental para lograr el efecto ortoqueratológico. Resulta aceptable un descentrado inferior de hasta 0,3 milímetros, ya que el lente tiende a moverse hacia la parte superior bajo el párpado cerrado. Los lentes descentrados no producen la reducción deseada de la miopía y es posible que el resultado no solamente sea una agudeza visual insatisfactoria, sino un aumento del astigmatismo con la regla. Los lentes deben moverse entre 1,0 y 2,0 milímetros verticalmente con cada parpadeo y volver a su ubicación en el centro de la córnea sin un descentrado superior o lateral y sin sobrepasar el limbo. Debe destacarse el hecho de que, a diferencia de los lentes GP convencionales, la observación del fluorograma de la adaptación estática del lente ortoqueratológico se limita a verificar que las proporciones del ancho de la zona sean las apropiadas. El fluorograma del lente ideal revelará un área con forma de disco oscura, ubicada centralmente, de 3 a 4 milímetros de amplitud, rodeada de un anillo de color verde brillante bajo la curva inversa. A su vez, es rodeada por un anillo sin fluoresceína bajo la curva de alineación, bordeada por un anillo de color verde brillante que determina el levantamiento de borde externo del lente. Es aceptable observar una burbuja de aire bajo la curva inversa en la consulta inicial de adaptación. Sin embargo, debe reducirse después del uso nocturno y luego no debería aparecer nunca ninguna burbuja de aire ni velo de burbujas bajo la curva central o la curva de alineación, ya que ello es indicación de una altura sagital demasiado grande. En la adaptación normal de lentes GP, generalmente nos referimos a que puede ser justa o floja, según los cambios en el radio central de la zona óptica posterior, es decir, BOZR, por sus siglas en inglés. En general,
Las adaptaciones ortoqueratológicas se describen en términos de altura sagital, un lente ajustado que tiene una altura sagital demasiado grande y un lente flojo que tiene una altura sagital demasiado pequeña. Si la altura sagital es demasiado grande, el lente puede ubicarse por debajo de la posición correcta o moverse en forma inadecuada, y es posible que se observen burbujas bajo la curva base central y un levantamiento de borde incorrecto. Si se observa esta situación, disminuya la altura sagital y verifique que se mantiene el centrado. Si la altura sagital es demasiado pequeña, el lente se descentrará, se moverá en forma excesiva o incoherente con el parpadeo y se observará un levantamiento excesivo en el borde del lente. Esto puede conducir a un teñido corneal excesivo y a una reducción insatisfactoria de la miopía. El aumento de la altura sagital ayudará a reducir estos problemas. Si el lente se descentra hacia los lados, se podría mejorar el centrado aumentando el diámetro total. Debido a que la córnea es generalmente más plana hacia la periferia, el aumento del diámetro del lente requeriría un aplanamiento simultáneo de la curva de alineación. Una vez logrado el centrado correcto, es posible calcular la curvatura base que aplanará la córnea central. A diferencia del diseño normal de los lentes GP, la curvatura base de los lentes ortoqueratológicos tienen un efecto mínimo sobre el centrado. La curvatura base es en general más plana que la curvatura central de la córnea en la cantidad correspondiente a la corrección refractiva deseada, incluyendo un margen para la regresión. Por ejemplo, si un paciente tiene un error de refracción de menos una dioptría y se desea una sobrecorrección de más 0,5 dioptrías al momento de retirar los lentes, la curvatura base central será 1,5 dioptrías más plana que la lectura de la K central más plana. La medición del efecto refractivo después de la extracción de los lentes determinará la precisión de los cálculos de la curva base. Si surgen inquietudes en materia de la adaptación, es posible obtener más información sobre la respuesta del paciente al tratamiento ortoqueratológico realizando otra evaluación después de algunas horas de uso de los lentes. Pero ello no es esencial antes de proceder a realizar la prueba de uso durante la noche. Una vez seleccionados los lentes iniciales, se necesita una prueba nocturna para evaluar la respuesta al tratamiento ortoqueratológico. Se debe instruir al paciente sobre cómo colocarse y quitarse los lentes, así como los cuidados que debe tener antes de abandonar su consultorio. Esto debe incluir un método para aliviar la adherencia del lente después del uso durante la noche. Se debe efectuar una evaluación del paciente en la mañana posterior al uso nocturno con los lentes colocados, generalmente dentro de las 2 horas de haber abierto los ojos. Se debe evaluar las adaptaciones dinámica y estática según la descripción previa antes de retirar los lentes. De esta manera, es posible observar la posición de un lente adherido y se puede evaluar más precisamente el efecto del lente en el ojo cerrado. Es aceptable que se observe un movimiento o una adherencia mínima al despertar siempre que el lente esté centrado sobre la pupila. Quizá el fluorograma se vea definido más claramente y muestre zonas de alineación central y periférica más amplias y oscuras. No debe haber burbujas bajo la curva base del lente y el nivel del teñido corneal no debe ser mayor de lo que se aceptaría en el caso de los lentes GP convencionales. Luego, se deben extraer los lentes y registrarse las mediciones de agudeza visual, refracción y topografía de la córnea. En función de la cantidad de error refractivo después de la primera noche de uso, el lente seleccionado debería inducir tanto como 70% o más de la reducción deseada de miopía y exhibir una imagen topográfica de ojo de buey bien centrada. Si se está utilizando lentes diagnósticos de prueba, en este punto ya se pueden encargar los lentes del paciente.
Si el estado de salud de los ojos y los resultados de la topografía son ideales, pero el grado de reducción de la miopía no cae dentro de media dioptría del 70% de la reducción deseada, entonces se debe alterar la altura sagital del lente, es decir, disminuir si se necesita una mayor reducción de la miopía o aumentar si la reducción fue mayor a la anticipada. Recuerde, la sobrecorrección de 0,50 a 0,75 dioptrías es necesaria para justificar la regresión después de la extracción de los lentes. Una reducción pequeña o inexistente de la miopía después del uso nocturno indica que la altura sagital del lente debe reducirse. Si la altura sagital es excesiva, es posible que las islas centrales sean visibles en los mapas topográficos comparativos, mientras que si existe una imagen de ojo de buey, no será necesario recalcular la altura sagital. Se deben alterar los parámetros de los lentes si la zona del tratamiento está descentrada. Si el lente se encuentra en posición alta, se hará evidente una imagen de sonrisa o media luna en los mapas topográficos. A su vez, si el lente está en posición baja, la ubicación de la zona de tratamiento será muy inferior y se observará una imagen de cara triste. Si la zona de tratamiento está descentrada lateralmente, lo cual aparecerá en el mapa topográfico, será necesario un mayor diámetro total del lente. Las zonas de tratamiento descentradas también inducen a astigmatismo y a molestias en la visión. Si no se logra la adaptación o el efecto deseado, el paciente debe interrumpir el uso de los lentes por unos días y volver al consultorio para probarse lentes con parámetros modificados. Si la visión subjetiva o los resultados de la biomicroscopía no son satisfactorios en cualquier momento, el paciente debe concurrir al consultorio lo antes posible, una vez que se ha despertado después del uso nocturno, con el lente colocado a fin de que usted pueda evaluar la adaptación y el efecto del mismo. De ser necesario, se debe alterar el programa de uso o los parámetros del lente. Si la respuesta clínica es aceptable, el paciente debe continuar el uso de los lentes por las siguientes 6 noches, después de lo cual se debe fijar una consulta para fines del periodo en el que no se usen los lentes, a fin de controlar la visión, la refracción residual, la salud ocular y la topografía de la córnea. A esta altura, el efecto de la visión subjetiva debería estar estable. Después de 2 semanas, 1 mes, 3 meses y 6 meses de uso de los lentes, se debería llevar a cabo consultas de seguimiento similares. Durante 1 año o 2, el paciente debe someterse a un control cada 6 meses. Los lentes ortoqueratológicos deben ser reemplazados una vez al año para reducir el riesgo de una respuesta adversa ocasionada por el cambio, con el correr del tiempo, de los parámetros del lente. El lente correctamente adaptado puede ser usado por las noches hasta la próxima consulta programada, cuando el efecto refractivo debería ser aceptable para las horas de vigilia necesarias. La comparación del efecto refractivo del lente en el ojo con la refracción previa a la adaptación verifica la elección correcta del lente y predice el estado refractivo ocular después de extraídos los lentes. El poder del lente lagrimal debe igualar la cantidad de reducción de miopía necesaria para neutralizar el efecto miópico, más la cantidad adicional para compensar la regresión que tiene lugar luego de la extracción de los lentes. Por lo tanto, la sobrerefracción con los lentes ortoqueratológicos sin corrección correctamente adaptados debe ser de más 0,50 dioptrías a más 0,75 dioptrías. Una vez logrado el máximo de cambio refractivo, la refracción sin corrección después de retirados los lentes debe ser similar a la sobrerefracción a través de los lentes sin corrección. Un cambio de miopía en la sobrerefracción a través del lente en consultas subsiguientes indica crecimiento de esta afección.
La información sobre la forma de la córnea es de utilidad en la selección de los parámetros de los lentes y en la predicción del efecto ortoqueratológico. En todos los sistemas de adaptación, la comparación de los mapas topográficos previos y posteriores a la adaptación en los controles ayuda a cuantificar las dimensiones de la zona de tratamiento, la ubicación, la curvatura de la córnea y los cambios en el poder de la misma. Estos cambios también pueden observarse mediante esquiascopía y refracción. La precisión de estas mediciones está determinada por el método de captura de los equipos, la cantidad de discos de Plácido, los algoritmos informáticos, la pericia del especialista y la fijación del paciente, la abertura palpebral y la estabilidad de la capa lagrimal. Para maximizar la precisión, es beneficioso controlar el calibrado de los instrumentos y realizar al menos 3 mediciones en cada ojo, en cada paciente nuevo, para determinar el radio medio de la curvatura corneal R0 y el valor de excentricidad. Es posible que se necesiten más mediciones en función de la precisión del topógrafo. Se puede utilizar diferentes mapas topográficos para determinar los cambios de curvatura y poder corneal, así como la ubicación, tamaño y uniformidad de la zona de tratamiento. El principio más importante con respecto a los mapas axiales es que el eje óptico del topógrafo es el centro del radio de curvatura de todos los puntos del mapa. Ello hace que estos mapas sean menos sensibles a las variaciones del perfil corneal que los mapas tangenciales. El radio apical R0 se calcula a partir del mapa axial en el ápice de la córnea. Asimismo, el mapa axial se utiliza para estimar valores de los parámetros de la forma corneal, tales como excentricidad E, factor relativo a la forma P y la condición de asférico Q, que están relacionados matemáticamente como se muestra aquí. El mapa tangencial representa el radio de curvatura local real en un punto de la córnea. El mapa del radio tangencial es útil para detectar pequeñas variaciones en el perfil corneal, como por ejemplo islas centrales y divots, inducidos por lentes de curvas cerradas y de curvas flojas respectivamente. El mapa del poder refractivo brinda una mejor estimación del poder corneal que los mapas axial o tangencial, particularmente en la periferia. Un diagrama comparativo mide la diferencia entre los mapas topográficos de la córnea antes y después de la adaptación. Esto permite comparar la alteración de la forma y poder corneales ocasionada por los lentes ortoqueratológicos, registrándose los cambios de refracción subjetiva y agudeza visual. Por este motivo, se considera que los diagramas comparativos son el método más eficaz para analizar el efecto ortoqueratológico en la córnea. Los mapas tangenciales comparativos resaltan los cambios locales en la forma de la córnea. Ello incluye definir el borde y la posición de la zona de tratamiento y el hallazgo de islas centrales y divots. El mapa de poder axial comparativo muestra el cambio en poder axial de la córnea y puede efectuarse una comparación con la reducción de la miopía medida en forma subjetiva. El mapa de poder refractivo comparativo brinda la mejor indicación del diámetro de la zona de tratamiento, mientras que los mapas axial y tangencial tienden a sobreestimar y subestimar respectivamente el tamaño de esa zona. La comparación de los mapas topográficos corneales anteriores y posteriores a la adaptación revela la magnitud y ubicación de los cambios en la forma corneal que indujeron los lentes.
Se puede correlacionar esos resultados con los cambios de agudeza visual y refracción. Un lente bien adaptado inducirá una redistribución homogénea del tejido corneal y creará imágenes simétricas en los mapas topográficos comparativos. Un lente adaptado insatisfactoriamente ocasionará cambios irregulares e imágenes asimétricas en la superficie. Habitualmente se otorgan las siguientes denominaciones a los diagramas de contorno que comúnmente se observan mediante la topografía posteriormente al uso de los lentes. La imagen de ojo de buey se refiere a un mapa de poder axial o refractivo comparativo que muestra una zona de tratamiento aplanada, circular y ubicada en la parte central, rodeada de un área uniforme de curvas más cerradas. Es el resultado ideal. La ubicación de una forma de media luna cerrada en el mapa topográfico indica que el lente se ha ubicado incorrectamente en el sector opuesto de la córnea. La sonrisa es un área con forma de luna creciente cerrada, visible en el sector inferior de la córnea del mapa topográfico comparativo, ocasionada por un lente descentrado hacia el área superior. La cara triste corresponde a la apariencia contraria y se debe al descentrado inferior del lente. Las islas centrales son áreas pequeñas, aisladas, de curvas cerradas, dentro de la zona de tratamiento comparativamente más aplanada, ocasionadas por lentes adaptados en forma ajustada con demasiada altura sagital. Un divot es un área pequeña de aplanamiento significativo o distorsión epitelial que se debe a una adaptación de los lentes excesivamente floja que produce un frotamiento sobre el ápice corneal. Este diagnóstico puede confirmarse mediante fluorograma, esquiascopía o ambos. La esquiascopía posterior a la extracción de los lentes revela la calidad óptica y las características refractivas de la imagen recibida por la retina. El reflejo que se prefiere después de la adaptación es el de color naranja brillante sin distorsiones y presenta una reducción de los componentes esféricos y astigmáticos cuando se compara con la refracción previa a la adaptación. La presencia de puntos indefinidos y sombreados dentro del reflejo indica islas epiteliales ocasionadas por lentes ajustados, mientras que los puntos definidos y oscuros son producidos por abrasión de la córnea debido a lentes flojos. Es posible confirmar estos resultados realizando una comparación con las observaciones establecidas mediante topografía y lámpara de hendidura. La presencia de una sombra en forma de media luna creciente es causada por un lente que se ha descentrado hacia el locus del arco creado por la media luna. Esta sombra coincidirá con una zona cerrada de igual forma que se observará en el mapa topográfico. Un lente bien centrado, con una zona de tratamiento pequeña, mostrará una sombra con forma de anillo dentro del reflejo de la pupila. El paciente notará brillo y destellos en condiciones de baja iluminación.